Ya está preparada. ¿Sí? Está repasando. Y muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del Goma Seminar para el día 4 de julio. El día de hoy nos va a presentar nuestra bióloga de cabecera, Jess, sobre su trabajo de grado que aún está en desarrollo, pero ya casi sale. Bienvenida, Jess, un aplauso. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están conectados y para los presentes acá en la reunión. En esta ocasión vamos a hablar sobre aquí está. Dale. ¿Dónde le Aquí en los créditos. Presente, ¿dice acá? presente? Perfecto. Pero no encontramos para esto. Bueno, entonces, este trabajo de grado en desarrollo lleva por título Macroinvertebrados acuáticos como potencial de bioindicadores de contaminantes en el río Caquis. Esto está en el marco de una investigación que se está realizando en el grupo de instrumentación del profesor César acá presente, y es para una investigación de biorremediación piloto del río. Bueno, me presento, mi nombre es Jazmín Muñoz Sarmiento, soy estudiante de licenciatura en biología de la Universidad Distrital. Entonces, a continuación, me gustaría que los que están acá en la sala me comentaran qué ven en la imagen. Un niño corriendo. Ajá. Un macroinvertebrado. Eso lo asociaste por el título, pero tú, ¿qué ves ahí para ti? ¿Qué animalito es ese? Ajá. ¿Cómo se llama ese? No, parece como una especie Cochinilla. Cochinilla. Invertebrado acuático como indicador de contaminantes. Y unas paletas y los pies Para árboles. Bueno, pues no siempre uno debe dejarse llevar por las cosas que parecen obvias. Era una trampa para los espectadores. Resulta que la cochinilla es un invertebrado, evidentemente, pero no es acuático y no sirve para bioindicación de contaminantes en ríos. Entonces, invitación número 1, no siempre hay que dejarse llevar por el título de la presentación. Hay que responder honestamente. Pero el cangrejo y el caracol sí son macroinvertebrados acuáticos. Entonces, el niño no. No. Porque es vertebrado. Tiene columna vertebral. ¿Te acuerdas? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que aquí tenemos algo interesante, y es que tanto la cochinilla como el cangrejo de agua dulce son crustáceos, hacen parte del mismo grupo taxonómico biológico, ¿ya? Pero hay unos crustáceos que son terrestres y otros que son acuáticos. ¿Ustedes a simple vista pensarían que estén emparentados ese cangrejo con esa cochinilla? ¿No es cierto? Entonces, sucede mucho esto, y es que aunque hay algunos grupos de organismos que están correlacionados, se adaptaron a medios distintos y por ende, digamos que a ojo o a simple vista uno no los ve como que puedan ser familia o tener ancestros en común, pero sí tienen ancestros en común. ¿Listo? Bueno, entonces, después de esa breve interacción con el público, vamos con la introducción. Entonces, resulta que esta investigación tiene como finalidad identificar si existe alguna posibilidad de usar macroinvertebrados para poder conocer cuáles son los contaminantes. Perdón. Y tampoco los de la llamada nos dicen. Ellos Están presentándose el proceso de la... Sí, están ahí atentos. Ellos no vieron el niño.
Otra vez no participando. Pues mira, sí, es que Sí, de razón, no, Tal no cual. participaron. Están confundidos porque no saben que mal puedo hablar. Ya no venimos en esto, como así. Es regaño, pero no hice nada de la posibilidad anterior. Ya vamos a ver si la nos hace parte de No participar. No, pero esa logística, no. Ya, ahora sí. Ahora sí. Esconde la Perdón. ¿listos? Bien. Entonces, bueno, como mencionaba ahorita, entonces hay que tener en cuenta varias cosas de esta investigación y es que lo primero, el área de estudio donde se va a hacer. No sé si han escuchado que Cundinamarca era un lago hace millones de años. Sí, cierto, eso es muy común. Resulta que esa característica principal nos conecta con el tema de macroinvertebrados porque los fósiles que han encontrado tanto en Cundinamarca como en Caquetá, que está cerca a Bogotá, son invertebrados, principalmente amonitas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Digamos que la importancia de los macroinvertebrados ha sido desde hace millones de años porque han habitado el territorio. Cuando era, digamos, Cundinamarca un mar epicontinental. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la formación de las placas tectónicas de lo que es hoy la placa sudamericana, sobre la que está Caquetá, había un mar donde los principales habitantes eran invertebrados acuáticos. ¿Listo? Entonces, dos conceptos claves para empezar, digamos, a ubicarnos acá. ¿Qué es un macroinvertebrado? Esta mañana el profesor César me mencionaba que si una rana era un macroinvertebrado. Tienes que revelar. Entonces, puede ser una pregunta del público. Resulta que dentro del reino animal hay una clasificación grande que, digamos, lo mencionan mucho cuando está en el colegio y es invertebrados y vertebrados. Característica principal, hay muchas, pero la principal es que los invertebrados tienen exoesqueleto y los vertebrados tienen columna vertebral. Los invertebrados se pueden clasificar de muchas formas. Entonces, por su hábitat, terrestres o acuáticos, se pueden clasificar dependiendo de su desarrollo embrionario, si son deuterostomados o no. Se pueden clasificar por su fisiología o por su reproducción. En este caso, hicimos la clasificación por el hábitat, porque son acuáticos, ¿listo? Y es nuestro grupo de interés de estudio para esta oportunidad. Característica de los invertebrados acuáticos. Tienen que ser mínimo de 500 micras. Eso pasado a milímetros es 0,05, algo así. 500 micras. Ajá. Exacto. Entonces, de ese tamaño hacia adelante, o sea, hacia arriba o más grande, se puede considerar macroinvertebrado. De lo contrario, no. Dentro de este grupo están nemátodos, anélidos, planarias, moluscos, crustáceos e insectos. Eso dicho en palabras coloquiales. Moluscos, caracoles, crustáceos, cangrejos. Planarias está dentro del grupo de los anélidos, algunos gusanos y insectos. Por ejemplo, tenemos arañas acuáticas, ¿ya? Dentro de los hábitats de los macroinvertebrados acuáticos en el río están rocas, partes de sedimento en el fondo del río que llamaríamos el bentos del ecosistema. Entonces es muy diferente los macroinvertebrados que van a encontrar al fondo del río que los que van a encontrar flotando. Tienen una fisiología distinta, unas adaptaciones diferentes. Ahora vamos a hablar de bioindicación. ¿A ustedes qué les suena la palabra bioindicación? Un sensor. Como un sensor. Calidad.
de la biodiversidad. Digamos. Sí, así como dicen la diapositiva. Mentira. No, yo creo que tú no sabías. Pero lo que dice él es correcto. Está relacionado con la sensibilidad del ambiente. Bueno, entonces, la bioindicación es una característica que tienen algunos organismos, no solamente animales, también plantas, hongos, musgos, digamos, dentro de la naturaleza hay muchos organismos que tienen esta capacidad de indicarnos si un ambiente está contaminado o no. ¿Por qué tienen esa capacidad? Resulta que los organismos son sensibles al ambiente donde están, ¿no? A condiciones de temperatura, humedad, etcétera. Entonces, en esta oportunidad, los macroinvertebrados suelen ser sensibles a condiciones del caudal del río, son sensibles a la profundidad, sensibles a, digamos, momentos de sequía o de lluvias. Entonces, también pueden llegar a ser sensibles a presencias de metales o contaminantes orgánicos como desechos de agroquímicos, aguas negras que de pronto vierten la comunidad que vive en la ronda del río. Entonces, por eso escogemos estos animalitos para saber cómo está el río. Otra cosa muy importante es que, a diferencia de las variables físico-químicas que son in situ y que miden en el momento, por ejemplo, yo hoy mido temperatura, oxígeno disuelto, fosfatos, nitratos en el agua. Eso me dice en el momento, cómo está el río en el momento, pero los organismos me dan la oportunidad de saber cómo estuvo el río hace un año, 10 años, una década. Entonces, la capacidad que tienen estos organismos de darnos como una historia de contaminación del río y de predecir también es lo que le da el plus de la bioindicación de macroinvertebrados. ¿Listo? Listo. Estado del arte. Entonces, sucede que acá en la distrital somos fuertes en invertebrados comparado, digamos, con otros grupos naturales. No sé por qué, pero hay bastantes estudios que ha sacado la universidad. A nivel nacional, otras universidades también han sacado bastantes estudios sobre macroinvertebrados acuáticos, no propiamente en el río Caquesa, pero sí en otros ríos, en otros departamentos. De hecho, mi directora de trabajo de grado es una de las pioneras en el área, que es la profe Diana Daza. Acá sale uno de los artículos que ella ha publicado en el río Tunjuelo, que hizo una investigación de macroinvertebrados. El profe que va a ser el evaluador del trabajo de grado, el profe Gustavo, también ha publicado guías ilustradas de macroinvertebrados. Y pues las claves taxonómicas con las que voy a identificar los organismos que encontremos son, por ejemplo, esta crustáceos y decápodos de agua dulce de Colombia. Esto es de la profe Marta Campos, pionera también en ese grupo taxonómico específico de la Universidad Nacional. Entonces, en cuanto a claves taxonómicas y estudios que se han hecho en el área, bueno, con estos organismos hay bastante. Lo que no hay tanto es en el río Caquesa. Digamos que eso sería como lo que nosotros vamos a impulsar. Características del área de estudio. Entonces, si nos ubicamos acá en el mapa, Caquesa estaría en qué cordillera, profesor César? Que es el único que le tengo confianza. Correcto, profe, pero no es porque lo digo la diapositiva, ¿es cierto? Bien, está ubicado en la cordillera oriental. Entonces, características importantes. El hecho de que esté ubicado en la cordillera oriental, como mencionábamos ahorita, hace que haya unas características geográficas que le den unas características al río.
Entonces, velocidad del caudal, rápidos, lentos, profundidad, etcétera. Esas características son determinadas por la cordillera. Algo también importante a mencionar del área de estudio es que dentro de los índices de calidad del agua que hace estudio el Ministerio de Ambiente, Caquetá y en especial ese río está en niveles críticos. Entonces, eso es también como una de las justificaciones de por qué se está haciendo esto, ¿ya? Ese índice habla de potabilización del agua para consumo humano. No es lo mismo que otros índices que existen, por ejemplo, para usar aguas para riego de cultivos. Digamos que nosotros tenemos una visión muy antropocéntrica frente a eso, y es que si de pronto el índice está mal para consumo de agua potable, el río está súper mal, pero puede que sirva para otras cosas. Para otros índices, digamos, a otros organismos les funcionan ciertos niveles de, digamos, sustancias orgánicas como microalgas, digamos, ellas se benefician de lo que para nosotros podría ser perjudicial. Es un poco las ironías de la vida. Bueno, sigamos. Entonces, objetivos de este proyecto. Dentro del objetivo general está describir el ensamble de macroinvertebrados que tienen capacidad de bioindicación. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque se pueden encontrar muchos bichos, digamos, diciéndolo así comúnmente, pero no todos nos sirven para bioindicar. Y es lo que nos ha venido sucediendo en los muestreos. Hemos encontrado muchos bichos, pero pocos de los que nos están interesando en este momento. Entonces, ese es el objetivo del proyecto. Y los objetivos específicos son, pues, dividir ese objetivo general en dos. Entonces, primero identificar qué macroinvertebrados hay en el ecosistema acuático, y de esos macroinvertebrados, cuáles nos pueden llegar a servir como bioindicadores. Esos son los objetivos generales y específicos. Metodología. Entonces, en un primer muestreo que se hizo, teníamos pensado una metodología, pero no funcionó. Entonces tuvimos que reinventarnos y pensar en otras metodologías. Las metodologías que normalmente se tienen para este tipo de proyectos son metodologías, por ejemplo, de red tipo de net o triangular, que es la que tiene la persona que está en la foto. Entonces, la metodología funciona así. Se hace un barrido con esa red por los dos costados del río durante aproximadamente 10 minutos, ¿sí? Y de ahí... la zona costera del río, o sea, ¿cómo lo explico? Digamos, hacia un costado del río, por la orilla, porque, digamos, esa es otra característica de los organismos que nos interesan. Ellos no van a estar en la zona donde haya más rápido de agua, ¿sí? Donde la velocidad del caudal sea mayor, va a estar donde las aguas estén quietas, que suele ser como hacia las orillitas donde están las roquitas y el agua tal vez se aposenta en algunas formaciones geográficas. Entonces, es como hacia las orillas, en las dos orillas del río. Eso es lo que se hizo en el primer muestreo, pero no fue tan eficaz. Entonces, tuvimos que pensar en otra metodología. Bueno. Entonces, la otra metodología fue colecta, esfuerza, hora, hombre. Se llama así la colecta y es roca por roca, levantar, retirar sedimento y verificar qué tipo de organismos hay en las orillas. Porque tal vez esa puede llegar a ser más eficaz. Porque, por ejemplo, hay ninfas de ciertos organismos que se aferran a las áreas rocosas y que con la red no van a quedar capturadas en la red. Entonces, toca colectarlas a mano. Por eso se cambió de metodología. Sí. Bueno, ya para ir finalizando, los referentes bibliográficos que se vienen trabajando, entonces son bioindicación de calidad del agua en Colombia, que este es como un estudio pionero. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos estudios que yo les mencionaba que ha hecho la Universidad Distrital con macroinvertebrados acuáticos es en base a un índice de bioindicación que se llama el BMWP, que es un índice que se desarrolló en Europa y se
acá vino y en la Universidad de Antioquia lo adaptaron con las especies que hay acá, ¿ya? Entonces, ese índice de bioindicación que nos dice, dependiendo de la abundancia de ciertos macroinvertebrados, se le da un puntaje. Y entonces ese puntaje, al sumarlo con otros organismos que se colecten, nos van a decir cómo está el río. Entonces, esos puntajes nos pueden determinar si el río tal vez está contaminado por ciertas sustancias inorgánicas u orgánicas. Entonces, ese estudio, que ha sido base para muchos estudios que se han hecho en Cundinamarca, surgió de ahí, de la Universidad de Antioquia. Bueno, todas las clases taxonómicas y han sido diferentes universidades las que hemos estudiado para este proyecto. ¿Qué más? Y por último, quiero dar los agradecimientos al profe Gustavo, que es como la persona con la que hemos, pues yo he hecho mi proceso de formación en ecosistemas acuáticos durante la carrera, a la profe Diana Asa, que es la profe que está dirigiendo el proyecto, y a la universidad por todas las salidas de campo en las que he aprendido. Muchas gracias. No, esa es en la laguna de Popeque. Sí, esa es otra salida. Por eso le di la licencia. Las imágenes son para despistar. No, pues no. Preguntas. Tengo una pregunta en la metodología. Qué pena. Pues, digamos, tú también de la metodología que consideras que ese método no era presente, pero ¿cómo explicas el concepto? El método no es eficiente porque, digamos, en las colectas que se hacían, la red no caen todos los organismos porque algunos se adhieren al sustrato rocoso. Entonces, por eso es necesario con pinzas y así más de forma manual. Pues, creo que todavía no tienes resultados. Sí, no. Estamos todavía en análisis. Mencionaste que de ese río pues había ciertos organismos que dependían, los que no. Correcto. Y más o menos como que porcentaje se encontraba de los que te sirven y los que no. Bueno, pues hasta el momento con lo que veníamos, con la metodología que teníamos, habíamos colectado organismos que están en el hábitat, pero sobre todo, por ejemplo, en el dosal del bosque que está en la orilla del río, o sea, en los árboles. Entonces caían de las hojas por viento y demás, saltamontes, coleópteros, abejas, avispas, de todo, menos macroinvertebrados. Entonces, digamos que era un poco complejo. Y en cuanto a los que nos funcionan, que en este caso son moluscos, esos caracoles, cangrejos de agua dulce, efimerópteros que están acá, ya se los muestro, los efimerópteros por acá los teníamos en una foto. Ay, esa foto no cargó. Espérenme ya un momento. Ah, sí. Se les presento los efimerópteros, son estos de acá. Parecidos, están emparentados con las libélulas. Las libélulas son odonatos, pero sí están emparentados. Y tenemos algún otro tipo de planarias y arañas acuáticas. Entonces, esas serían las que nos sirven. Una planaria es parecida a los gusanos, pero aplanados. Algo es como No es contraintuitivo. Y efímero es porque se va. Es efímero. Efímero, Sí, podría verse así. porque no se pueden ver. Sí. Bueno, pues ya están muy poéticos. Y ya, eso sería all. No, mi pregunta era sobre de que cómo se recolectaban las rositas, pero ya la hice. y eso, siguiendo la pregunta, los
coges, o sea, lo dejas ahí o los sacas o tratas de matar. Aquí es donde uno es el malo. Sí. Ya que lo mencionan, se hace un emprendimiento. No, no, ¿cómo crees? No. Bueno, ok. Resulta que, como mencioné ahorita, no todos funcionan, ¿no? Entonces, yo quisiera decir que vuelven a estar en su hábitat, pero mentiría. Entonces, porque para saber que sirven o no hay que traerlos al laboratorio y tienen que estar en alcohol y ahí pues ya hay un deceso. Entonces, los que funcionan quedan en una colección biológica que yo en su momento escogeré en cuál va a quedar de las 4 colecciones que hay en el país de macroinvertebrados acuáticos. ¿Por qué? Porque, pues, como ustedes bien sabrán, físicos, si alguien algún día quiere replicar este estudio, pues tiene que, todas las como cosas que hayan de evidencia, tienen que permitir que la persona pueda ir e identificar los mismos organismos. Decías que la caracterización está de indicador, el número, la abundancia de la especie, pues. La abundancia. Reconocer, contar varios individuos de la misma especie. Correcto. Sí. Es verdad, sí. Y ese tipo de estudios, vamos a alguna reflexión por un tema. Sí, profe. ¿Por qué te gusta hacernos quedar mal a los biólogos? Pues resulta que toda esta investigación se está haciendo en marco de unos permisos que han sido otorgados por el Ministerio de Ambiente y demás a la universidad para hacer colecta para investigación. Solo se colecta, no por gusto ni porque yo quiera tener una colección personal en mi casa ni nada por el estilo, sino para pues los fines de la investigación, y eso tiene que quedar en una colección que sea abierta al público. Eso te estoy Yo también quiero pensar algo que normal, pues digamos que la otra pregunta era tipo, ¿qué hace que un organismo te sirva o no te sirva? ¿Qué características tiene para tú decir este sí y este no? La clasificación taxonómica. Entonces sucede que, como no todos los macroinvertebrados son bioindicadores, entonces estos que ya en los estudios del estado del arte se sabe que por ciertas características de su ciclo de vida, por características de su reproducción y demás, son sensibles a ciertas variables físico-químicas o hidrológicas. Entonces ya sabemos que estos son sensibles para eso, entonces estos son los que vamos a usar para la bioindicación. O sea, que ya seleccionaste, ya tienes un criterio de bioindicación. Correcto. Y esos bioindicadores indican la presencia de qué tipo de contaminantes por estar seleccionado. Por ejemplo, en el caso de los crustáceos, ellos son sensibles a las variables hidrológicas. Entonces, velocidad del caudal, por ejemplo, cuando sube o baja el río, porque digamos, ellos se aferran a ciertas áreas como de la orilla del río, y si sube el caudal, pues ellos empiezan a buscar otras áreas en donde habitar. Entonces ahí ya no tendría tanta abundancia de cangrejos en ciertas épocas. Sí, pero frente a contaminantes no pueden metales pesados. ¿Sí? Bueno, frente a metales pesados estarían en este caso los moluscos, que serían los caracoles, porque ellos tienen en su membrana la capacidad de absorber zinc, cobre, y esto hace que cuando hay mayor cantidad de esta sustancia o disponibilidad de esta sustancia en el río,
ellos salgan en mayor abundancia. A ellos les beneficia eso. En este caso, los estudios preliminares del estudio cuestiones analíticos solamente salieron para la CENI. Sí, sí. El zinc, No, esos no salieron. Lo único que salió, digamos, en el límite, ni siquiera estaba pasado, sino está justo en el límite de arsénico. la CENI. Es el único porque ni plomo, mercurio, Pero eso también... sí, el único es ese. Digamos, pensando en la correlación con los estudios analíticos, Ajá. si dentro de este estudio que se haría por bioindicadores, habría una especie que sea bioindicador del arsénico también. Tendríamos que entrar a evaluar, profe. Ahí sí, no te podría decir con certeza. Confirmar o confrontar la otra evidencia, porque ya hay una evidencia analítica. Físico-química. Correcto. Sí, tendríamos que entrar a evaluar pues, tanto como en bibliografía, qué organismos se ha demostrado que pueden indicar presencia o ausencia de esta sustancia y ver si las colectamos en el río. Y esta estrategia surgió porque dentro del proyecto general de monitoreo y mediación de agua del río, etcétera, había una parte de caracterización por microorganismos, pero que la profesora Diana justamente explicaba que la colecta de esas muestras pues tiene un protocolo, una custodia que no se ha logrado hacer adecuadamente. Ella se la ha pedido a Eduardo Peña, sí, que es el que ha hecho pues, de química. Y nunca sale bien esa, no, pero le traes un frasco de Coca-Cola, digo, ahí está su muestra. Sí, ya por eso me ha pedido que yo en los muestreos, además de colectar macroinvertebrados, haga las muestras in situ de oxígeno disuelto, fosfatos, nitratos, porque se puede correlacionar, o sea, es diferente que el profe un día lleve un agua que tomó hace un mes, a que yo el día que voy tomo el muestreo de macroinvertebrados también tome el muestreo de variables físico-químicas. Digamos, tendría más correlación porque el estado del agua hoy no es el mismo de hace un mes o de hace un año. Vale. Es doble trabajo, pero sí. Sí, me da miedo. No, geólogo. Cuéntanos, Michael. Jordan. Yo no entiendo, digamos, cómo seleccionaban ese tipo de bichitos, ¿sí? O sea, estos se buscan que sean planctónicos, bentónicos, o porque, digamos, yo pensaría tienen que estar como cierto tiempo ahí en ese mismo río, ¿no? Correcto. Digamos, el transporte del río hace que también, pues que para una movilidad de bichitos, entonces yo, o sea, ¿cómo sería? ¿Tienen que ser planctónicos, bentónicos, o pueden ser esos que pasan así? Bueno, para explicarle al público, Michael hace referencia a planctónicos y bentónicos cuando están en la parte del fondo del sustrato, son bentos, son animales que están en el fondo, y plancton, flotante. Para el caso... Sí, pero si ven, contraintuitivo. Moraleja de esta reflexión, de esta exposición. Tiene mentos. Entonces, bueno, para este caso, este estudio, Michael, son del B. ¿Por qué? Como veníamos mencionando, una de las cosas que hizo que escogiéramos macroinvertebrados para bioindicación es que ellos, por su ciclo de vida, nos pueden indicar en un periodo de tiempo más largo que las variables físico-químicas el estado del río. Entonces, los que suelen estar en el río durante bastante tiempo son más los que están en el bentos, que están al fondo. Pero hay otros también que suelen estar en las orillas, o sea, hay otros del bentos que también nos funcionan. Digamos que estamos haciendo un estudio de los dos.
Y generalmente cuando uno está en campo es difícil colectar los que están en la parte del centro del caudal, porque en los rápidos del río, pues ningún animal por su fisiología es muy complejo que esté, sobre todo cuando se trata de insectos, que pues pueda habitar en esa parte donde no hay ni rocas, ni ramitas, ni nada. Exacto. Y también tengo una pregunta, digamos, esas mediciones que tú tomas ahí, o sea, tú tomas mediciones de suelo y también ahí como del agua, o... Sí, de los dos, del sustrato, esa es otra técnica. Ya la tenemos un segundo. Miren mis apuntes, que es mucha información. ¿Dónde estaban? Y bueno, yo como les mencioné ahorita, ahí está la que es como del plancton, que es con esta red, que es por las orillas y que es como en forma de triángulo para que vaya así como colectando en la red, los que están en las orillas. Y esta la que es la del ventus, que es, haz de cuenta, como unas pinzas que tú lanzas y se cierran herméticamente y tú subes. Y ese sustrato tú vas y lo analizas porque ahí pueden haber huevos, ninfas, ¿Se lo analizan en el laboratorio o llevan para... Yo llevo equipo y también, pues ese, o sea, eso que se colecte, hay que analizarlo en el laboratorio al estéreo. El que te decía del red de pantalla, o bueno, red triangular, que es la que ves ahí en la imagen, ¿te sale? O sea, pero eso es para colectar, pero también no, esa solo colecta. para analizar eso. No, para análisis sí se traen acá al laboratorio. Ah, bueno, las variables físico-químicas, que también me toca medirlas, esas sí se pueden analizar en campo. ¿Por qué? Porque son cualitativas. Entonces, yo tomo una muestra del agua, se le aplican unos reactivos y al cambio de color yo sé si hay presencia de fosfatos, de nitratos, etc. Sí, que es como el que ese equilibrio. Aquamet, sí. Ahí. ¿Qué tiene que ver esa karma con esa pandemia? Son preguntas profundas. Pues en algunos casos el muestreo se tiene que hacer en canoa, así digamos que es rápido el profundo. ¿Qué hay después del trabajo en campo? Lo sabremos en caques. Ah. Diferentes a los objetivos de investigación. Ese macrocidio que hacen allá, de alguna manera se puede limitar, sí, claro. O, por ejemplo, no sé, después poner más especies para que... Sí, claro que sí. Esa pregunta me gusta. Eso? Sí. Acá es donde limpio mi nombre. El nombre de los licenciados en biología. Digamos, no sé si mencionaste en algún momento que me escuchaste mencionar en algún momento que las ninfas están en las rocas, entonces eso se puede llevar a un acuario y generar ese proceso para que vuelvan a nacer en condiciones de laboratorio y reincorporarlas al ecosistema. Eso se puede hacer. Se puede hacer. Ah, pero que no se hace. Que generalmente no se hace, pues, o sea, que escuchamos, pues, tiene que ser una intervención muy grande, ¿no? Como para que... Un impacto masivo, claro. Sí. Eso, digamos que otro de los estudios con los invertebrados, que es un plus, es que pues ellos tienen una reproducción exponencial en el sentido de que es gran cantidad de individuos en corto tiempo. Entonces, la restauración del ecosistema no es tan difícil como si estuviéramos haciendo sacrificio de mamíferos, por ejemplo, donde son pocos crías y demasiado tiempo en su desarrollo. No, es un ejemplo. O sea, no yo, no para esta investigación. Yo no.
ramos. Pero haciendo O sea, en la red de paz, la red de paz, contabilizaba la cantidad de muertos y desaparecidos, contabiliza la cantidad de muertos y desaparecidos del conflicto armado colombiano. Entonces calculan más o menos que hay algo así como 70 millones de cosas comunes a lo largo de 50 años del conflicto. Entonces, gestionar un dinero para encontrar, digamos, ¿cómo encuentra usted esas fosas comunes en ciertos territorios? Usted no tiene que excavar y buscar. Entonces, lo que se estaba haciendo era con algoritmos de inteligencia artificial, tomando imágenes aéreas, con drones de terrenos, porque el terreno cambia cuando se le hace una perforación. Entonces, usted perfora, entonces el terreno queda más alto, más bajo, la vegetación, si hay algo allí pudiéndose, la vegetación cambia. Entonces, se toman fotografías y se pueden ver zonas rectangulares que tienen vegetación distinta a sus alrededores, podría ser una muestra clara de ese tipo de espacios donde pueden haber cosas comunes. Además que estaban bien caracterizadas las dos formas de cosas comunes, porque en el conflicto armado no existían cosas comunes de grupos guerrilleros y grupos paramilitares, y no generaban la fuerza común de la misma manera. Los guerrilleros generalmente lo que hacían era fosas para uno o dos cuerpos y después otras, o sea, varios edificios o varios huevos. Los paramilitares hacen un gran hueco. Se ve todo esto, digamos, que está caracterizado por esa red. Entonces la búsqueda era precisamente comunicar esos espacios los electrodos para prospección geofísica, y la resistividad del suelo también cambia, y hay alteraciones para ese tipo de cosas. Entonces la única manera, claro, entonces como académicos no podíamos ir a esos territorios. Entonces la única manera era simular. Entonces sembrábamos más ramos en la universidad que quedamos, y allá los metíamos. Pero eso es un problema, o sea, el problema de matarse después de casi 2 años para poderse matar, porque hay un problema bioético, hay que pasar por un comité de... Pero, es un proceso larguísimo. sí. ¿Del Antonio Nariño dijiste? Yo todavía en mi universidad. ¿Qué? Conozco las sedes. Ese fue el profesor. Sí. ¿Cuánto tiempo? 6 años. Sí, realmente digamos que la colecta tiene que estar justificada por un fin pues investigativo o algo así, y no tiene, o sea, digamos que todos los individuos que se colecten tienen que quedar registrados en una base de datos, etcétera, etcétera. Sí, Es un trabajo largo. Como se mata el marrano, tenía que documentar. O sea, la técnica pues es indispensable, porque pues no puede sufrir el animal. Claro, sobre todo cuando sí son vertebrados. Digamos, tampoco. O sea, ahorita hay digamos, algunas como alternativas pioneras para disminuir esto, y es que, por ejemplo, las colecciones están haciendo modelados de los organismos, entonces, para visitar la colección virtual y no tener que, tal vez, sacrificar más para que se pierde, digamos, se pierde en la colección, se deteriora, etc. Entonces queda la información digital y no hay que seguir colectando. Es como una de las cosas que están tratando de hacer para evitar eso. Muy interesante. Gracias, no se responden más preguntas. Muy interesante. Que hace para la presentación, para las felicitaciones por trabajo, que no lleva mucho tampoco. No, como 4 o 5 meses. Y los van a estuviste súper excelente. 3. Pero desde allá también se hacían estudios bibliográficos. Tenía corresponsales en Bogotá. No sé, para trabajaba.
Oh, chévere, 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 muy interesante. Eso. Felicitaciones. Ahorita estaremos haciendo seguimiento. Sí, me imagino. ¿Tienen una trabajo que No, es que lo que pasa es que Entonces, ¿qué haces acá? Su investigación, ¿cómo por qué está aquí? pues se reúnen 4 grupos de investigación y el proyecto es sobre monitoreo y planificación de las aguas de servicio usando nanomateriales. Entonces, pero pues tiene todo este componente químico-biológico. Sí, y entre la caracterización, esta parte inicialmente era microbiológica, pero ahora es con este otro enfoque. Pero pues todo hace parte ya existe como una estructura general para hacer el tipo de monitoreo de un río. Tiene que incluirse todo, no es solamente que cada vez que eso no me interesa ver si me funcionan mis materiales allá para no. Y son 4 grupos, está el grupo de la profe Diana Asa, que es de un profe que falleció, de hecho el profesor falleció de la Facultad del Medio Ambiente, INDES, se llama el grupo. La profe Diana Asa, que es de biología, pues, digamos, quien sucedió al profesor, ¿cómo se llamaba? No, perdón. Bueno, please. Está el grupo del profe Nelson Moreno, de física de energías alternativas y solar. El tema está un grupo de instrumentación química, de la ortopedia, y un grupo de instrumentación científica. El proyecto lo escribieron Artur Triana y César Díaz. Bueno, Artur es un científico de la cosa. Y ellos son parte de mis cursos. Y la historia de Hilary en el grupo es. A mí no es controversial. No me acuerdo cómo fue que llegaste. Por accidente. ¿Cómo fue? Es que yo un día estaba caminando acá por la B y tenían como un flyer donde hablaban sobre, ¿cómo era? Biofotónica. Yo asocié, estaba en unos primeros semestres, asocié eso con un trabajo que yo estaba haciendo en una materia de biología. Yo dije, de pronto ahí me pueden ayudar. Entonces decía, salón tal. Entonces yo vine, golpeé, hablé con el profe, sí, claro, acá te hacen estos proyectos. Yo recuerdo tanto, lo recuerdo mucho. No, tú hablaste de fluorescencia. Exacto, yo llegué con otras ideas. Que nos dije que trabajamos que nosotros nos importamos. Y chévere conectar con áreas solamente encerrados. Sí, digamos que era una materia donde había un proyecto relacionado con las luciérnagas, la bioluminiscencia y la fluorescencia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Y ya después de ahí surgieron otras ideas. Pues de acá, ya estando acá, escuchando muchas como exposiciones de compañeros de física y demás, y que se pueden desarrollar otras ideas, por ejemplo, de cómo ustedes manejan el espectro de la luz y eso, y cómo ven los animales que son distintos, y conectarlo con una investigación interdisciplinaria entre física y biología. Pero nunca pasó eso. Y yo necesitaba graduarme y el profe tenía ese proyecto y por eso estamos ahí. Pero también entendí un poco claro porque en la iniciativa de la Messi, con la Todo con mis engaños. Entonces, aquí propuso hacer un modelo con la promotora de una celda para hacer la característica animal. De que la idea nació de ti. Sí. Niños con desarrollar No me le las cosas. Esa la célula. Cambiar todos los niños. Eres tú, dice. Sí, te debo agradecer.
Ya estamos completos. Todos quieren jugo, sí. Dana. Sí. La verdad fue que A mucho tiempo. la verdad fue que a vivir cambió nuestra forma de ser. La fecha tan No es cierto, ya no. El grupo de investigación de la tía. Exacto. Palo. Sí. Después cada. Esto se contraria ahí. Es muy rápido. Y de ella floje. Acuérdense que están grabando, ¿no? Dejemos de grabar eso. Me pasa lo mismo. La verdad, confíate. Andando y tirate.